Bienvenidos a la entrevista de la semana aquí en DW Deutsche Welle. Mi nombre es Pía Castro y comenzamos en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dado un paso más en la persecución a sus críticos con la orden de detención dictada esta semana contra el escritor Sergio Ramírez, la acusación contra el ganador del premio Cervantes y ex vicepresidente que se encuentra fuera del país se suma a la ola de más de 30 detenciones de opositores y críticos al gobierno a 2 meses de las elecciones allá en el país. Está con nosotros Antonia Urrejola, ella es presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy buenas noches y muchísimas gracias por tomarse su tiempo para analizar un poco la situación en Nicaragua. La orden de detención contra el emblemático escritor para muchos se veía venir. ¿Le sorprende? Buenas noches. Yo no termino de perder la capacidad de asombro, sinceramente. Yo sé que el contexto que ha habido estos últimos meses no debiese sorprenderme, pero igual yo no pierdo la capacidad de asombro y francamente las acusaciones contra el ex vicepresidente y escritor Sergio Ramírez me siguen sorprendiendo. Yo creo que uno no debe nunca perder la capacidad de asombro y a mí lo que más me asombra de lo que está sucediendo hoy día en Nicaragua es que la realidad supera cualquier ficción, sinceramente. ¿Qué quiere decir eso? Que la realidad supera cualquier ficción. Esto es unas palabras suyas que hemos leído en las últimas horas. Buen momento para recordar el libro de Sergio Ramírez. La realidad supera cualquier ficción. ¿Qué significa esto? Porque, bueno, desde la Comisión nosotros hemos venido acompañando todo el proceso en Nicaragua desde antes de la grave crisis de derechos humanos del 2018, pero sobre todo a partir de la grave crisis. Nosotros estuvimos a las pocas semanas del inicio de las protestas del 18 de abril del 2018, estuvimos allá. Yo personalmente fui varias veces, también otros comisionados y comisionadas y el equipo de la Secretaría Ejecutiva. Constituimos un mecanismo de seguimiento después de un informe que hicimos sobre la grave situación de derechos humanos en el país. Constituimos este mecanismo de seguimiento de Nicaragua, el MECENI, que se instaló en Nicaragua. También se creó el GIEI, el Grupo de Expertos Independientes, para coadyuvar en las investigaciones de las graves violaciones de los derechos humanos. Y si bien en ese momento había una grave tensión con el gobierno, habían señales muy preocupantes, bueno, ya las cifras de muertos que hubo en los primeros meses dan esa señal, más de 300 personas asesinadas en el contexto de las protestas. Todo eso era gravísimo, pero de alguna forma a la vez el hecho que la comisión estuviera ahí, la oficina de la alta comisionada estuviera ahí, la constitución del MECENI, la constitución del GIEI, a uno le permitía soñar y esperar que la situación iba a volver a un buen cauce y que estas graves violaciones a los derechos humanos iban a en algún momento poder no solo detener, sino que se iban a investigar y se iba a poner fin a esta impunidad, si bien no hemos ido lamentando cada día menos las muertes de personas en el contexto de las protestas, porque ya no hay más protestas, es porque ya no hay más espacios para la protesta social en las calles, como también, como estamos viendo en estos meses, para cualquier tipo de disidencia, incluso por redes sociales. Según Ortega, sus adversarios se estaban preparando para repetir la historia de la revuelta de abril 2018. Nombro esta revuelta porque usted también lo dijo. Esto fue un punto de inflexión para Ortega. Vemos un antes y un después. ¿Qué pasó ahí con él? Bueno, yo sí creo que el 2018 hubo un punto de inflexión. Efectivamente, él perdió algunos apoyos históricos que había tenido antes de esa fecha, apoyos del sector empresarial y apoyo de algunos actores políticos a partir de la grave represión que existió en el contexto de esas protestas. El sector empresarial, pues le pongo un ejemplo, que nunca se había metido en el debate político, se manifestó abiertamente contrario a lo que estaba ahí sucediendo, y yo creo que ese fue el primer punto de inflexión. Nosotros ya estábamos preocupados por la falta de independencia de los distintos poderes del Estado en Nicaragua y los efectos que eso tiene sobre los derechos humanos, pero él tenía cierto apoyo, y tener el apoyo empresarial y también de otros países era importante, pero luego de la grave represión, donde
la comisión constató y el propio GIEI constató la existencia de francotiradores que desde los techos disparaban a matar, y eso ya está comprobado. Efectivamente perdió cualquier tipo de apoyo, sobre todo, y tengo que decirlo, el apoyo de la élite económica y de la élite política que le iba quedando. Doctora Urrejola, ¿qué rol cumple ahora la esposa de Ortega y vicepresidente Rosario Murillo aquí en estos momentos? Se trata de un matrimonio que ha concentrado el poder, un matrimonio y una familia, y el poder político, y también tengo que decirlo, también tiene poder económico, está concentrado en el matrimonio Ortega Murillo y también en sus hijos. Y eso nosotros, la Comisión, ya lo venía viendo de antes. Por ejemplo, las propiedades de ciertos medios de comunicación de parte de los hijos del presidente Ortega ya era una preocupación. Y claramente ahí hay esto se trata, y lo tengo que decir, de un gobierno donde la concentración del poder es en una familia. Bueno, entonces mi pregunta ¿es Nicaragua hoy una dictadura? Nosotros, la comisión nunca habla de dictadura en términos, porque dictadura no es un término jurídico, pero a mí sí me parece que no existe división de los poderes del Estado, existe un estado de excepción de facto, hay un ejercicio abusivo de la fuerza pública, se han clausurado los medios de comunicación, existe el exilio y la prisión de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, existe una persecución incluso como el periodista deportivo que ha sido detenido 80 días aislado y está siendo acusado por traición a la patria y la ley de ciberdelito por su pronunciamiento en redes sociales. Es decir, libertad de expresión no hay, libertades políticas no hay, separación de los poderes del Estado no hay. Quiero señalar, por ejemplo, la rapidez con que el Ministerio Público y el propio Poder Judicial ha hecho estas investigaciones. Ojalá fuera tan diligente en investigar los más de 300 fallecidos en el contexto de las protestas, respecto a los cuales no hay ningún investigado ni acusado. Entonces, saque sus conclusiones. Yo me pregunto ahora cómo trabajan ustedes, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en muchos informes que está monitoreando muy de cerca la situación en Nicaragua. ¿Cuán de cerca se puede monitorear, hacer una observancia si la persecución es masiva, cualquier órgano, cualquier ámbito social, y ustedes no pueden entrar al país? Bueno, efectivamente es una limitante no poder ingresar al país, pero nosotros tenemos una relación permanente con las organizaciones de derechos humanos, gran mayoría de las cuales están siendo hoy día también amenazadas y perseguidas y que han perdido la personalidad jurídica y que sufren obviamente un riesgo constante que nos preocupa mucho, pero estamos en permanente contacto con las organizaciones, con periodistas, con distintos líderes y lideresas, tanto al interior del país como con el exilio nicaragüense. Tenemos una coordinación permanente con la oficina de la alta comisionada, con sede en Panamá. Estamos permanentemente conversando, intercambiando información. Hemos tenido reuniones con los abogados y abogadas de los que están hoy día presos, ya que después de más de 80, 90 días por primera vez se dejó a los abogados y los familiares poder tener una reunión con las personas que habían sido detenidas en el contexto electoral. Y a eso quiero agregar los más de 100 personas presas políticas que vienen de antes de este contexto electoral. Ustedes advierten, ustedes monitorean, ustedes han condenado la impunidad generalizada y el prolongado quebramiento de la institucionalidad democrática, pero ¿quién los escucha a ustedes? Bueno, nosotros nos hemos presentado ya varias veces en el Consejo Permanente de la OEA. Los países miembros de la OEA han hecho ya varios consejos permanentes formales. Además, tengo que decirle que yo permanentemente recibo llamadas de distintos embajadores y embajadoras, tanto de los países miembros de la OEA como de los observadores, es decir, de países que son observadores permanentes ante la OEA, pero que no son miembros, países europeos. Hay un interés permanente de parte de los distintos Estados miembros, no solo en el foro político de la OEA, que es el Consejo Permanente, sino que también de manera bilateral, de poder recibir información. Lo mismo sé que reciben solicitudes de información la oficina de la alta comisionada en Panamá. Yo creo que nos escuchan. Lo que no sé es cuánto se puede hacer, le digo sinceramente, y ahí pongo como ejemplo los esfuerzos que hizo en su momento el gobierno de España y la respuesta
obtuvo de parte del gobierno nicaragüense, los esfuerzos que hizo en su momento, que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero los esfuerzos que han hecho también por tender ciertos puentes de parte del gobierno argentino, de parte del gobierno mexicano, y hemos visto también la respuesta que han recibido de parte del gobierno nicaragüense, el gobierno de Costa Rica también. Basta leer las declaraciones públicas del gobierno respecto de otros países. Olvídese la comisión cuando uno se da cuenta del nivel de aislamiento, incluso con quienes están tratando de tender un puente para buscar una salida política a esta grave crisis y evitar, ¿cierto?, mayor violación a los derechos humanos y mayor sufrimiento al pueblo nicaragüense. Hay temores de violencia política que han empujado, por supuesto, a miles de nicaragüenses a huir del país, lo cual amenaza con empeorar una crisis de migración masiva en una época en la que el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ya tiene dificultades al enfrentar cifras récord de inmigrantes que intentan cruzar la frontera sur. ¿Un tema que le preocupa esa masiva migración de Nicaragua hacia el norte? Sí, efectivamente, nosotros cuando fue la grave crisis de derechos humanos, hubo un aumento muy considerable de migrantes nicaragüenses exiliados que tuvieron que irse para resguardar su integridad física. Se fueron a Costa Rica, se fueron a Estados Unidos y distintos países de la región. Ese flujo luego bajó, muchos de ellos incluso volvieron a Nicaragua y esas mismas personas hoy día se están yendo de nuevo. Y esa es una preocupación que la Comisión le ha manifestado a los Estados miembros de la OEA y agradezco su pregunta, porque yo aprovecho aquí también de hacer un llamado a la comunidad internacional, no solo a seguir buscando una salida política a la grave situación de derechos humanos que existe en Nicaragua y que a través de los distintos mecanismos que existen de los órganos multilaterales, como también las relaciones bilaterales, poder avanzar en ese sentido, sino que también un llamado a la comunidad internacional a la solidaridad con los nicaragüenses que se están yendo en este momento. Basta ver el contexto para entender por qué están dejando el país. Doctora Urrejola, usted la escuchan, ir a las urnas el 7 de noviembre y anular el voto o quedarse en casa. ¿Qué cree usted que deben hacer los nicaragüenses en noviembre? Mire, yo ahí preferiría yo creo que ese es un tema que los propios nicaragüenses deben analizar y discutir. Me parece que no me corresponde a mí como presidenta de la Comisión Interamericana, como relatora de Nicaragua y también como persona que ha seguido la situación, decirle a los nicaragüenses lo que tienen que hacer ese día. Yo preferiría no aconsejarles. Lo que yo sí puedo decir que tal como están las condiciones, no hay ninguna condición para tener garantías mínimas de elecciones libres y transparentes. Doctora Urrejola, muchísimas gracias por este análisis, muchísimas gracias por el tiempo que se ha tomado para Deutsche Welle y un saludo a Chile. Muchas gracias a ustedes por esta entrevista y espero que la comunidad internacional siga muy pendiente porque sinceramente creo que es una de las situaciones más graves, si no la más grave, que está viviendo hoy día el continente.